¿Cuál es nuestra pregunta de esta semana? Pueden ver mi pantalla, pueden ver qué pregunta sale aquí. Todavía no hay que responder nada, ¿ya? Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje activo del estudiante desde las neurociencias? No les he pedido que todavía respondan nada. Solamente va a ser el punto de partida, ¿ya, Paola? De toda la sesión de hoy. ¿Cuáles serán los factores que influyen en el aprendizaje activo del estudiante? Desde el punto de vista de las neurociencias. No deben contestar todavía nada porque tenemos que dar un pasito más, ¿no? Tenemos que ver qué hay por acá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Jorge, tenemos que existe una interacción entre la atención y todos los procesos cognitivos de aprendizaje. ¿Cómo producimos el aprendizaje? Cognitivo, miren. Aquí nos falta una I. Bien. Pero ¿qué tenemos? Cuando recibimos un estímulo, lo percibimos por nuestros sentidos. Ese es el punto de partida de todo aprendizaje. Recorre nuestro cerebro al área más evolucionada que se presenta, se analiza esa información en los lóbulos prefrontales, que ya saben dónde están. ¿Dónde están los frontales? No les voy a hacer cantar otra vez, ¿ya? Pero ahí están. Y ahí es donde va toda la información, de forma objetiva. Aparece la amígdala, que no es las dos amígdalas que tenemos aquí, sino la que vimos el otro día, y el aprendizaje nos puede producir placer o dolor. Entonces, imagínense cómo se produce un proceso de aprendizaje. Entonces, el cerebro adquiere una recompensa ante el estímulo positiva o negativa y la evalúa. Vamos a ver esto. Les voy a pedir para este experimento que si tienen, ¿cómo lo llaman ustedes? Yo lo llamo cascos. Lo que se pone en la... Audífonos. Audífonos. Consíganse, perdón que les tenía que haber avisado, consíganse unos audífonos para poder hacer este experimento. Vamos a ver cómo se produce el aprendizaje. Hemos dicho que el aprendizaje viene de un estímulo, ¿no? Y un estímulo viene por los sentidos. Y uno de los sentidos es el oído. ¿Correcto? Después de que me llega un estímulo al oído, me va a los lóbulos prefrontales, veo si es algo positivo o negativo y lo evalúo. Ese es el aprendizaje. Y quiero hacer este experimento para que ustedes comprueben cómo se produce el aprendizaje a través de los sentidos. Y vamos a utilizar un sentido que es el auditivo. Ahí Ramiro me va escuchando un poquito. Tendría que entrar en la semana número 3 y en la semana número 3 hay un enlace que pone presentación interactiva. Usted entraría y solamente a ese enlace y ya nos seguiría. Vamos a ver cómo estamos. Paola ya la veo. Tiene que ser con unos audífonos, ¿ya? Tiene que entrar en la semana número 3, Ramiro. Seguimos por ahí. ¿Ya lo tienen? Vamos con el experimento. ¿Ya pudieron hacerse con uno? ¿Quién está buscando todavía por su casa? Ramiro tiene que poner presentación interactiva. Ese es el enlace. Presentación interactiva. Mi consulta es, ¿esa presentación interactiva la puedo descargar? Ya estoy en la presentación interactiva y lo estoy viendo, pero lo maneja usted. Yo quiero ver toda la presentación. ¿De dónde lo puedo descargar? Es mi pregunta. No, no lo puede descargar. ¿Ya? Para que no haga trampas con las preguntitas. ¿Ya? Por eso solamente es una presentación que vamos viendo avanzando. ¿Qué tenemos? Seguimos. Esa presentación interactiva es en Bootclub, ¿no? Sí, correcto. Okay. Correcto. Vamos a ello al experimento. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están preparados? ¿Qué me dicen? Vamos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo.
Van a seguir las indicaciones. Voy a estar hablándote, pero el sonido va a sonar o en el lado derecho o en el lado izquierdo. Ahora mismo te estoy hablando desde el oído derecho y ahora te estoy hablando desde el oído izquierdo. ¿Vale? Quiero que tengas claro muy bien cuándo te estoy hablando de un oído y cuándo te estoy hablando del otro. Ahora te estoy hablando desde los dos. El juego es que te concentres mucho en lo que va a sonar por el oído derecho. Voy a decir dos frases, una frase en el oído izquierdo y otra frase en el oído derecho. Quiero que te acuerdes de la que suene en el oído derecho, ¿vale? Para que te haga la idea, ahora te estoy hablando desde el oído derecho. ¿Preparado? Allá vamos. ¿Qué tal? ¿Están preparados o no? ¿Están? ¿Qué estamos haciendo? Un experimento de cómo llega el aprendizaje. El aprendizaje nos llega por los sentidos, entra a nivel de distintas partes del nivel del cerebro y se va a los prefrontales y mira si es algo peligroso o no, si ejerce y lo evalúa, ¿ya? Vamos a ello. ¿Qué les pasa a ustedes? La casa es roja. ¿Eres capaz de decir qué te he dicho desde el oído derecho? Anne, Caterine, ¿está con audífonos? ¿Qué dijo? ¿Lo escuchó? ¿Quién escuchó? Otra vez se lo pongo, ¿ya? Allá vamos. La casa es roja. ¿Alguien voluntario que haya escuchado? Dijo, la casa es roja. La casa es roja, sí, correcto. ¿Eso dijo? Sí, Ujú, por el derecho creo. de acuerdo. ¿Todos? Vamos a ver. ¿Eres capaz de decir qué te he dicho desde el oído derecho? Seguramente sí, ¿no? Y ahora, ¿qué he dicho en el otro oído? ¿Qué ha dicho en el izquierdo? Porque lógicamente por los dos lados ha ido, por el derecho y por el izquierdo. ¿Alguien ha escuchado lo que salió por el izquierdo? Bueno, lo que le llegó al izquierdo. Vamos, ¿dónde lo tengo? ¿Está ahí, Serafino? ¿Sí o no escuchó el izquierdo? Se fue. No escuché nada, no estoy con audífonos, no tengo. Ah, ya, perdón, mal ejemplo. Ana, ¿escuchó qué dijo en el izquierdo? No eres capaz de recordarlo, ¿verdad? No te preocupes, es bastante normal. Esto es debido a cómo funciona. Se lo lanzo otra vez, a ver. Concéntrense. Ok. Ahora, ¿qué he dicho en el otro oído? Espera. Hablando desde el oído derecho. ¿Preparado? Allá vamos. La casa es roja. ¿Eres capaz? ¿Escucharon? Nada. Bueno, vamos a seguir con las pruebas, no se preocupen. La taza es roja, creo que dice. Ujú. Entonces, miren por dónde viene el aprendizaje, ¿no? Pero vamos a hacer otra pruebita. No sé, concéntrense. Esto es debido a cómo funcionan los mecanismos de atención auditivos en tu cabeza. Nosotros tenemos dos mecanismos de atención y un mecanismo de atención secundario que se queda por debajo. Cuando te he pedido que te concentraras en lo que sonaba en el oído derecho, tu cerebro se ha centrado tanto en lo que está sonando en el oído derecho que ha anulado el resto de sonidos, incluido lo que sonaba en... Lógicamente, eso es lo que hace, ¿no? cuando nos concentramos en el oído contrario. Sin embargo, vamos a repetir otra vez este experimento. Como antes, está el oído derecho y el oído izquierdo. Voy a decir una cosa, esta vez por el oído izquierdo. Ahora va a ser por el oído Izquierdo. Correcto, vamos a ver qué dice por el oído izquierdo. ¿Vale? Para hacerte la idea, ahora te estoy hablando desde el oído izquierdo. ¿Preparado? Vamos allá. Le voy a matar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que lo voy a matar, dice. Os voy a matar. Los voy Te voy a matar, dice. ¿Será eso? Esta vez has sido capaz de escuchar lo que he dicho por el otro oído, ¿verdad? Eso es debido a que nuestros mecanismos de atención no desaparecen del todo. Está el plano principal, pero... Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos? Pues aprendemos por los sentidos. Por mucho que nos quieran anular, por mucho dentro de los espacios de aprendizaje, nosotros siempre tenemos activados lo que son los sentidos para aprender. Imagínense, no podemos anular el lado derecho del lado izquierdo, no podemos anular la vista, los sentidos están ahí y es lo que nos proporciona lo que es el aprendizaje. A través de los sentidos nos llega, nos va a distintas partes y de ahí
Y de ahí que tenemos, pasa a la amígdala. Y vemos si es algo positivo o negativo. Cuando les han dicho que les van a matar, ¿qué les ha pasado a ustedes que han evaluado? Si es verdad o no. Que si es verdad o no, ¿no? Bueno, esperemos que no. Conmigo no. Entonces, ¿han visto esta prueba? ¿Cómo interactúa la atención en los procesos de aprendizaje? Y si hiciéramos un experimento visual, sería visual. Si hiciéramos otro con otro sentido, pues tendríamos lo mismo. Interesante, ¿no? ¿Qué me dicen? Pues así, no, a nosotros no nos van a anular nunca. ¿Se acuerdan de este ejemplo del perro, no? ¿Les utilicé el ejemplo del perro? ¿A alguien les mordió el perro o no? ¿Alguien les ha mordido un perro alguna vez? Sí, a mí sí. Sí, sí, profesor, a mí también. A ver, vamos a utilizar el ejemplo de... ¿A quién le mordió primero? No sabemos, ¿no? No sabemos, porque yo cuando estaba niño. Muy bien. Imagínense, si yo le digo qué raza de perro era. ¿Se acuerdan? De los que Eh, muerden. Sí, Un- seguro. Un A ver, caniche. Vamos a poner chapi. colores. Le pregunto a ver, uno por ahí. ¿Qué le pregunto? ¿A quién le mordió primero? ¿Quién nos dijo que era de pequeño, que no le vi? Yo, cuando estaba niño, tenía 10 años, profesor. Muy bien. ¿Se Heriberto. acuerda de qué raza era el perro? No era un perro, digamos, una mezcla, podía ser Chapi. casi un cruce con pastor alemán. ¿Color? ¿Perdón? ¿Color? ¿Qué color era? Medio color zorro, tal vez, pero con orejas paraditas, ¿no? Bien zorrito. ¿Se acuerda del lugar también donde fue? Claro que sí, o sea, yo soy de Villa Serrano, allá fue. Esto está en Chuquisaca. Muy bien. Pues eso es lo que ha hecho al final. Después de esa experiencia de aprendizaje de sus sentidos, la ha evaluado y ¿qué ha hecho? La ha introducido la memoria, porque es una situación de peligro. Seguramente cuando vea a un perro así, como dicen ustedes, chapi, de color, ¿qué va a hacer usted? Mire, yo siempre soy miedoso a los perros, ¿no? Siempre he dicho, "Pucha, yo tengo miedo a los perros. A mí cuando me corran tienen que correrme con perros." Ya saben el resto de compañeros. Pues es un ejemplo de un proceso cognitivo de aprendizaje que ha llegado por el tema de los sentidos, ¿no? Entonces, dependiendo del estímulo, del compromiso emocional, ha pasado a la memoria. Y eso se llama el cerebro lógico, que organiza la información, la registra y ve entre los perros que podrían ser peligrosos, los que no, entonces no se acerca a ellos. Vamos a ver, otra experiencia. Ahí entramos todos. ¿Alguna vez le robaron? Puede ser que la hayan robado o no la hayan robado. ¿Les han robado? Vamos a contestar a esta pregunta. ¿Les han robado? ¿Y recuerda dónde fue, qué clima hacía y qué les sustrajeron? Sí. Vamos, a ver las respuestas. Con la presentación interactiva. Si les han robado, puede ser que hayan tenido suerte y no les hayan robado nunca. ¿A Juan Rivero le robaron o no? Profesor, no se puede ver No sabe la pregunta. la pregunta. Vamos a ver. La pregunta sería... Ahora la ven, ¿no? Si alguna vez le robaron, o lo que les cuento yo, ¿no? Si alguna vez le robaron, recuerda dónde fue. No, es que nosotros no lo vemos en nuestra pantalla. Sí, No pero nos aparece. quédese con la pregunta. Si Ah, ya. alguna vez le robaron, recuerda quién fue, perdón, recuerda dónde fue
qué clima hacía y qué le robaron. Bien que me dicen que no lo ven. Y ahí yo les ayudo. ¿Dónde fue? ¿Qué clima hacía? ¿Y qué le hurtaron? Si le han robado. Si no le han robado, no podría contestar. A ver. No, no vemos nosotros en Google Club nada. ¿No ves nada? No sale. Se quedó en la presentación no en se el ve ejemplo nada. del perro. El ejemplo del perro quedó. A ver. Vamos a ir para atrás. Puede ser un... Ahora. ¿Ahora pueden? Ahora sí. Ya, gracias. Bien, bien, que los tengo ahí. Bien, 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 bien. Pensaba que no podían ver la pregunta, pero sí la respuesta. Ya, no les hago caso. Ya, última vez que no les hago caso. Ya, perdón. No. No que sí o que no, que nunca, que no. ¿Qué dice la pregunta? Recuerda. ¿Dónde fue? Fuera. Si alguna vez le robaron, tenemos que darle que sí nos han robado, y el que no le hayan robado, pues no podría contestar, como el que no le ha mordido un perro, ¿no? Recuerda dónde fue, qué clima hacía y qué le robaron. Bueno, esto me sirve a mí también para saber qué zonas de Santa Cruz no iría. Y en qué temporada tampoco iría. Y también qué cosa le gusta más a los ladrones. Entonces estamos haciendo un estudio de... Bueno, pues parece que roban más, ¿no? Celulares. Y roban más en el micro. Y el tercer anillo también, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer. No ir con mi celular. Ya mira, en boliches también roban. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos hecho el mismo ejemplo del perro, pero lo estamos haciendo ahora con el robo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a acordar. ¿Y qué van a hacer ustedes? Para que no les quiten el celular. Tal vez muchos de ustedes no van a sacar el celular en el micro, ¿no? Ni cuando vayan caminando. ¿Por qué? Porque lo tienen en la memoria, ¿no? Lo han procesado y lo han trasladado ¿a dónde? A la memoria. ¿Correcto? ¿O siguen cometiendo el mismo error de ir en el micro con el celular hablando? ¿Por qué? Porque pasó a la memoria, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro del tema de la memoria. Y hemos utilizado el ejemplo del perro y hemos utilizado el recuerdo en la memoria del robo. Qué bien, ¿no? Entonces, después de eso, vayan anotando los factores que intervienen. No se olviden, ¿cuál era la pregunta? Cuando terminemos, va a haber una pregunta que se llamaba ¿qué? ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? Anótenlo en algún ladito o algo, porque la pregunta final va a ser ¿cuáles son los factores? Y estamos hablando y ustedes tendrán que decir cuáles son esos factores. Entonces, cuidado que después volvemos rebote con esta pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen? Porque eso es lo más importante del día de hoy. Hemos visto cómo se produce el aprendizaje, hemos hecho por los sentidos, cómo va la memoria y seguimos avanzando. ¿Qué es importante? Las emociones positivas. Todo lo que produzca el aprendizaje son las emociones positivas. Todo eso mejora ¿qué? La atención, por ende la memoria
y por lo tanto la resolución creativa de problemas. Simplemente ¿con qué? Cuando nosotros observamos imágenes, constituyen ¿qué? Diferentes estímulos, tanto positivos como negativos. Y eso se agarra en conglomerado en las regiones cerebrales y nos dan una solución a problemas, tanto lo positivo como lo negativo. Pero en el caso de los positivos van al hipocampo y en el caso de los negativos, de las malas experiencias, va a la amígdala. Cuando nosotros no somos capaces de resolver un problema, todo lo negativo iría a la amígdala y cuando somos capaces de resolver problemas educativos, ¿van a dónde? Al hipocampo. Y ahí pasa a la memoria y por lo tanto lo utilizamos al aprendizaje. O sea, que al que le haya abandonado su ex, ¿dónde va a ir? A la amígdala. A la amígdala, ¿no? El que le haya... El hipocampo puede ser también. ¿Dónde? ¿Dónde? Depende de la experiencia, puede ser al hipocampo también, ¿no? Puede ser. Le voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Su compadre le debe plata desde hace 4 años y se lo tenía que dar en una semana. ¿A la amígdala o al hipocampo? ¿No tienen compadre o qué? Ustedes. Hipocampo. Mírala. Hipocampo. A la amígdala. ¿Al hipocampo o a la amígdala? A A la mírala. amígdala. A la amígdala. Es algo negativo, ¿no? Correcto. Lógicamente, hemos dicho que algo negativo también después puede ocasionar que yo me ayude a resolver problemas, ¿no? Pero vean un poco cómo se encuentra. Muy bien. Vamos a ver este video. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí. ¿Qué pasa con algún proceso que uno consideró negativo y después cuando lo razona y dice, bueno, las cosas no fueron tan mal y racionalmente considera que ha sido positivo? ¿Hay una transferencia entre hipocampo y amígdala? ¿Cómo se procesa eso? Nosotros decimos que el aprendizaje interviene en la resolución de problemas. Cuando resuelve un problema, ya es un aprendizaje. Entonces, ¿dónde ha ido? Al hipocampo. Todo aprendizaje tiene que intervenir la resolución de problemas. Usted ha resuelto algo ahí. Entonces, ha sido un aprendizaje y además va a la memoria. Y lo puede utilizar en cualquier momento. De la otra forma, no se ha producido aprendizaje. Solamente es una experiencia negativa para olvidar, por decirlo así, ¿no? Como que me abandonen, como que me muerda un perro, ¿no? Que me roben. Ahí en realidad yo no he ejercido aprendizaje. Solamente ha sido una experiencia negativa. ¿Qué pasa en esa experiencia negativa? Cuando venga un ladrón, ¿qué voy a hacer? Huir. La amígdala me va a avisar que tengo que salir volando. Pero eso no es ningún aprendizaje, no me sirve para solucionar nada. Voy a estar toda mi vida huyendo, lógicamente. Un perro, ¿qué voy a hacer? Cuando veo un perro, ¿no es? Ese cochabambino de su compañero va a volar, ¿no? Cuando vea, esa es la amígdala, que la amígdala está para protegerse, para defenderse. Y el hipocampo es para producir aprendizaje. He logrado solucionar ese problema, he aprendido, así se produce, ¿no es? No hay aprendizaje si no hay una solución de problema. Ponga otro caso más si quiere, que tenía otro más. ¿Cuál era el que lanzó primero? El que me había dicho. El que dijo, su ejemplo, repítalo otra vez. No, yo preguntaba qué pasa si hay una experiencia negativa inicialmente, sabemos que va a la amígdala. Pero después puedo razonar, elaborar todo eso que pasó y después de razonar, actuar de otra manera. Ahí indica que hay un aprendizaje y va al hipocampo. Claro. Para mí quedó claro en ese caso. Hay una transferencia entre amígdala y hipocampo de conocimiento. Sí, la conexión que se produce a nivel cerebral, esas neuronas, ¿no es? Que producen el aprendizaje y se quedaría en esa zona. Si no, sería simplemente se quedaría en la amígdala. Pero no me da para solucionar ningún problema. No hay un aprendizaje en sí, per se, ¿no es? Sí, lógicamente se ha hecho una conexión entre neuronas que dice que, yo que sé, que un perro negro, cuando lo vea, voy a salir huyendo, ¿no? Ajá. Pero no me da otra, ¿no? Otra alternativa para poder estar con el perro negro. Lo ideal es que yo fuera capaz de resolver problemas para estar con el perro negro. Y muchas de las cosas se trabaja con las fobias. Este es el ejemplo bueno que le va a gustar. Con fobias. Por ejemplo, fobias a las arañas,
fobia a la altura, fobia, yo qué sé, muchas fobias, ¿no? Entonces, nosotros la podemos anular porque en vez de que esté en la amígdala, se vaya al hipocampo. Entonces, o sea, para que lo manejen. Cuando vea arañas, no entren en esa. Entonces, esto es lo mismo. Perfecto. Qué bien, qué bien. Entonces, de ahí partimos que tenemos que el aprendizaje se produce cuando solucionamos problemas. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el aprendizaje a la memoria y lo podemos utilizar, ¿no? Es como este videito de acá. ¿Qué tenemos ahí? Una máquina del tiempo. ¿Alguna vez habían visto una máquina del tiempo? Entonces, ¿qué tenemos? Que en todo proceso de aprendizaje tiene que haber la parte emocional. ¿Cómo le podemos explicar a un niño sin hablarle de agujeros negros, ¿no es? El tema del concepto de parar el tiempo a través de la emoción, que lo sienta, ¿no? ¿Han visto cómo la han representado? ¿Qué me dicen? Han representado un concepto que sería muy difícil explicarle a alguien lo que es parar el tiempo, y sería a través de ¿qué? De un proceso emocional, donde la persona sea la que controle el tiempo. Entonces, la curiosidad, todo eso produce el tema de el aprendizaje emocional. Pero ¿qué tenemos? Lo que decíamos, algo importante, que es en el tema del... John, ¿cuál es la diferencia? Del aprendizaje. Tenemos que el aprendizaje se ha hecho y se ha producido a nivel cerebral para resolver problemas, como este, por ejemplo. Lo es todo. Preguntón, solo tienes 10 minutos. ¿Cuándo terminaré? ¿Con las clases? ¿Y si le pido al doctor un justificante? ¿No? Tú eres el doctor, John. No. John, recuerda, cuando hicieron estas instalaciones, el MIT tiene a las mejores mentes de hoy enseñando a las mejores de mañana. Las compadezco. Que tengas un lindo día de escuela. Se acabó el recreo. Las jóvenes mentes del mañana. ¿Podemos dejar una abierta? Hace mucho calor aquí. Tu confort no evitará que yo escuche mi voz interior. Pienso que esta clase será un desperdicio de su... ¿Es mucho peor? Mi tiempo. Están aquí. Pueden venir o no. Y terminar su trabajo a su paso. Señorita. Disculpe. Buenos días. Tenemos un problema. Hace mucho calor dentro con la ventana cerrada y hay demasiado ruido aquí afuera. No sé si pudieran, no sé, avanzar en otra cosa por unos 45 minutos. Muchísimas gracias. Como siempre pasa en el cálculo, hay varias soluciones para un problema. ¿Vieron? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha hecho el cerebro de la alumna? ¿Qué hizo? Resolvió un problema. Resolvió un problema. Entonces, ¿va a ejercer aprendizaje? Sí. Entonces, siempre que haya una resolución de un problema. Entonces, hay aprendizaje cuando hay la resolución de un problema.
sería un factor para el aprendizaje a tener en cuenta de parte del docente? Sí. ¿Correcto? Qué bien. ¿Qué más tenemos? Un comentario y una pregunta. A ver, siempre Adelante. esto es así, que el aprendizaje está ligado a un tema de resolución de problemas. ¿Esto se aplica a todo? Si no es en un principio, cuando nosotros resolvemos un problema, ese aprendizaje lo vamos a reutilizar después porque lo tenemos en la memoria para resolver los problemas que se nos presentan diariamente, ¿no? Tanto dentro de aula, de nuestra profesión, de nuestra vida. Puede ser que el docente lo utilice como estrategia didáctica, ¿no? Un problema para producir aprendizaje, como una estrategia del docente, o puede ser que el alumno, una vez que ha aprendido, como lo tiene metido en el concepto de multialmacén, lo utilice en cualquier momento de su vida para resolver un problema o una situación problemática. Puede ser en esas dos fases. Perdón, Una primera. pregunta. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje? Ya. El aprendizaje es un proceso, ¿no? Es un proceso que aparece a nivel biológico del cerebro, ¿no? Es un proceso donde interviene una persona misma o aparece un tutor, por decirlo, es un proceso que hay. Y un conocimiento es algo que puede aparecer espontáneo, ¿ya? Es un poco la... ¿Puede haber aprendizaje sin tutor, sin un proceso formal? Sí, autodidacta también, pero es un proceso. El aprendizaje se conoce como un proceso, ¿no? Donde tiene que haber un tutor, que puede ser uno mismo, como decía, ¿no? O puede ser otra persona, pero es un proceso. Un conocimiento es algo que nos llega, ¿no? Es como una especie, le pongo un ejemplo así, como una idea. Una idea llega, ¿no? Bueno, ahí tenemos, y no se olviden que estamos a un minutito y nos volvemos a enganchar de nuevo, ¿ya? Pero dentro de lo que veíamos, uno de los factores del aprendizaje, que era la resolución de problemas, aparece que dentro del campo de las neurociencias está que se puede producir un estrés, lo que veíamos, ¿no? Esto es un poquito cómo se dibujaría una situación de estrés a nivel de cerebral, ¿no? Pero también ese estrés nos produce ¿qué? El factor intrínseco de la motivación. Entonces hay que lidiar bien con esa situación de emergencia, ¿no? Para que no sea crónico, pero es que también se produce, parece que solamente el estrés es laboral, no, educativo también. Dentro del proceso de aprendizaje también se produce estrés, ¿no? Que puede afectar que de una forma significativa, tanto cognitivo en el aprendizaje, dejar de tener el interés de aprender, a los que les gustan las bromas, ahí, que a ustedes como ahora les gustarán las bromas. A Rodrigo Tederina. Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen de este videito? Gracias por la ayuda de el chat. No estaba grabando. ¿Qué tenemos? ¿Qué opiniones personales le tiene la experiencia transmitida en este video? ¿Qué les transmite a ustedes personalmente? ¿Qué le transmite? Estamos hablando que eran diferentes, ¿no? Edades, en el video aparecían diferentes tipos de personas, de conductas, de ideas, de ideología. Y todas ellas tenían cosas que podían compartir, cosas que no. Nosotros hemos sido capaces de sentir, había gente que eran suertudos porque habían tenido sexo hace una semana, otros que eran los chistosos. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes de este video? Vamos a ir viendo. ¿Cuál es la opinión? Todos tenemos cosas en común. Tenemos más cosas en común que diferentes. La diversidad, la empatía.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué opinión les vierte a ustedes? Aspectos que tenemos en común, ¿no? Parece que sigue repitiéndose que tenemos cosas en común. La empatía, porque nos podemos poner en el lugar de personas que han vivido situaciones, ¿no? De aprendizaje difíciles, ¿no? Había gente que había sufrido bullying. Entonces, dentro de espacios de aprendizaje también podemos tener, el docente puede tener cosas en común con los estudiantes. Y los estudiantes con los mismos estudiantes. Y el docente con sus mismos compañeros de docencia. Y encima con su mismo director de carrera o con su misma universidad. Entonces, siempre va a haber cosas en común dentro de los espacios de aprendizaje. ¿Y qué va a aparecer? El proceso de empatía. Y hay que utilizar eso. Entonces, uno de los factores del aprendizaje será la empatía, las cosas que tenemos en común. Y esas cosas que tenemos en común son las que podemos ver, podemos reencontrarnos nosotros, reconocernos, ¿no? Y hasta aprender de ese proceso de aprendizaje como docentes. Vamos a ver un poquito las respuestas por acá. A ver quién me ayuda con las respuestas, tal vez, a ver aquí. A ver, Rodrigo, ¿qué tenemos por acá? Todos somos de la misma. Grupo de personas con diversidad, diferentes tipos, emociones al mirar a las personas, cosas en común. Esto ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos, Rodrigo, ahí? ¿Lo puede ir leyendo? ¿Me ayuda? ¿El audio por ahí? La diferencia y similitudes hacen que formemos una sociedad, solidaridad. Muchos podemos ser diferentes, pero tenemos casos en común. Después, empatía se repite demasiado. Este Estamos también. más unidos. Este ya lo teníamos, ¿no? Este también tenemos, ¿no? Tenemos cosas en común sin importar el estatus. Yes. Este cosa en común se repite, ¿no? Estamos más unidos de lo que se parece, ¿no? La empatía se repite. Este es bueno, ¿no? Sí. La diversidad de las personas. Cosas en común, cosas en común. Bueno, pues imagínense si tenemos tantas cosas en común y diferencias, las tenemos que poner y tener en cuenta dentro de los espacios de aprendizaje. Será un factor importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese factor que es la empatía. Tenemos la capacidad de darnos cuenta de cómo se encuentran las personas, ¿no? La empatía puede ayudarnos, mira, a tener un aprendizaje profundo y significativo. Claro, eso ya es la consecuencia, ¿no? Eso sería el cherry, como se dice, ¿no? Bueno, después sí, este video fue hecho por esto, ¿no? Fue hecho para evitar el tema del racismo en Dinamarca y para no encasillar a las personas, ¿no? Y ver las diferencias o las cosas que se tenían en común. Un poco era el sentido del video de la campaña que hizo el gobierno danés. Pero en el nuestro es la empatía. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que gracias a estas neuronas podemos ver el dolor ajeno, evitar acciones que lo provoquen, ¿no? Y además de eso podemos ver las intenciones y el estado emocional de los demás, ¿ya? ¿Y eso qué nos permite? Que podamos convivir en espacios de aprendizaje, podemos preparar socialmente para el aprendizaje, porque empáticamente alguien también le puede ayudar a otra persona para producir aprendizaje. Y nos llega también el tema de la supervivencia, identificar acciones que repercutan riesgo o no, viéndolo en los demás. Si yo les comparto este videíto, quiero ver qué sensación le da. ¿Alguna vez han visto la pena capital en Estados Unidos? Ana, ¿cómo se hará a alguien que ha cometido un delito y hay que matarle?
¿Qué nos toca hacer con él? Hay lo que se le llama cadena perpetua. Cadena de muerte, o sea, cadena de muerte. Pena de muerte. Entonces, Pena de muerte. en este video vamos a ver cómo se produce ¿qué? Un asesinato. Y vamos a ver cómo se pone en práctica sus neuronas espejo. ¿Alguna vez habían visto un asesinato en directo? No. Bueno, ya somos adultos, entonces aquí es un asesinato. Hay diferentes formas de, en este caso es cuando le inyectan una serie de... ¿Y qué pasaría si tuviéramos algún problema en... Vez el prisionero está atado y todo está listo, es hora de comenzar con el proceso de la inyección. La inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen inconsciencia, parálisis respiratoria y finalmente un infarto. Primeramente se prepara el condenado y se le inyectan los tubos que se encargarán de llevar todos los fármacos al interior de su cuerpo. Tiempo después llegan los miembros de la prensa, testigos y familiares. Se abre la cortina y se inicia el procedimiento. Y aquí será el punto en el que se dictará la última sentencia y podrá dar sus últimas palabras. Sweat my mouth, please, ma'am. Durante todo momento se le mantiene informado al gobernador sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en ustedes ahora? Pero esa no es la única sensación. Imagínense si hubiera un acontecimiento como el que va a ocurrir. I hope that the family of Mr. Charles is able to move on after my passing. Okay. Finalmente, después de la autorización, se le inyectarán los primeros fármacos. Estos se van a encargar de dejarlo inconsciente para que no sienta ningún dolor o sufra. Se darán 5 minutos para que el sedante haga efecto y después podrán proceder con la inyección letal. ¿Qué sensación tienen de él? Quieren perdonarle, pero es un asesino en serie, ¿no? Le ven con cara de delincuente, le ven con cara de asesino. ¿Cuál es el pensamiento a nivel cerebral de ustedes? Pueden decirme. La cara que han visto de un asesino, de alguien que quisieran... Más parece un enfermo que un asesino. Alguien que está sufriendo. Resignado, digamos. Alguien resignado, ¿no? Eso es lo que les transmite. Vamos a ver si le sigue transmitiendo lo mismo.
Una vez pasados los 5 minutos, se aseguran manualmente de que el condenado esté en efecto inconsciente, para así poder proceder. Lo curioso aquí es que el prisionero aún estaba consciente, pero inmovilizado. Él podía sentir dolor, pero no podía moverse. Este fue el momento en el que se activó la inyección letal. ¿Qué pasaría si no funciona? Minutos después, el prisionero comenzaba a gritar. El personal perdió la cabeza sin saber qué hacer. Should be unconscious in here. Let's look at the 7, 8. Come on, guys, get together. Should be unconscious. What's going on, bud? Governor. ¿Y ahora? ¿Qué está sintiendo su cerebro cuando falló la inyección? Bueno, no se preocupe mucho porque es una recreación, no es cierto, ¿ya? Nadie podría pasar un video, ya es una recreación muy real, pero que se ha podido trasladar no es a lo que queríamos. Es una recreación, son actores. Pero han podido apreciar ese dolor ajeno, ¿no es? Y tal vez le ha pasado por su cabeza cómo evitar, cómo podían haber hecho para conocerle a él y no hubiera asesinado a una niña y a 20 personas más, ¿no es? Todo eso. Y las intenciones de él. Entonces... Ya no dejó traumado, profe. ¿Cuál? ¿Escuchó? Ya no dejó como un trauma. No, mire, le pongo el final, es de mentira. Como se dice, ¿no? Es totalmente, son actores, ¿ya? Esta es la razón por la que se piensa que muchos condenados prefieren la silla eléctrica antes que la inyección letal. Pero tranquilo, sabemos que esto es difícil de ver, pero deberías saber que esto no fue más que una simple representación de una situación que podría ser real. No te asustes, nada de esto sucedió. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? ¿Tú qué harías? Ahí son actores, ¿ya? Entonces, tranqui. Bueno, vamos a ello. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Vamos a por la pregunta. Era lo que nos tenía el día de hoy, o la tarde de hoy, como lo quieran poner. ¿Quién se acuerda de la pregunta? Mientras damos un recorrido. ¿Quién se acuerda de la pregunta? ¿Qué factores son parte del proceso de aprendizaje? Muy bien, se la voy a poner y ustedes tienen una pregunta que es abierta, ¿no? Y ahí está. La preguntita sería... Pero yo les voy a pedir algo más. Porfa. Estamos diciendo que nosotros aprendemos por los sentidos. Tiene posibilidad de escribir respuesta, ¿no? Que si habla de factores, tendría que poner qué factores hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo considero que hemos hablado de 5 factores, los copiaría acá. Y después pongan una fotito de uno de ellos, el que más les represente. ¿Cómo hago esa foto? Buscaría, por ejemplo, le voy a chismosear uno, ¿ya? Sabemos que uno de los factores es resolución de problemas, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a descargarme la imagen, yo que sé, una imagen que sea resolución, esta, por ejemplo. La voy a
guardar. La guardo en mi compu como... ¿Ya? La guardo y esa es la que voy a utilizar ahí, ¿ya? La guardaría y cuando quiera responder, voy a subir esa foto de ahí. ¿Ya? Lo van a tener que subir con esa fotito de los factores, del factor que para usted sea más determinante. Por ejemplo, si uno de los factores hemos dicho que era resolución de problemas, el otro va a ser ta, el otro ta, el otro ta, el otro ra, y el otro, pues a mí me gusta el que más, el de resolución de problemas. Entonces la fotografía del factor que para mí es más determinante la colocan acá, y aquí responden los factores. Si hay 1, si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5, de los que hemos hablado. Uno está claro que es resolución de problemas. Coma, no sé cuál hay más. 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 Y a mí me gusta y me parece el más determinante, a mi entender y a mi experiencia, resolución de problemas. Busco una fotito, la cuelgo acá y lo envío. Vamos, que tenemos 4 minutitos para esta pregunta. Vamos trabajando con esta preguntita. 4 minutitos. Antes del cafecito tenemos que resolver a lo que hemos venido ahora. A determinar qué. Determinar cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje activo del estudiante. Desde el punto de vista que estamos viendo, desde el punto de vista cerebral. Hay que enviar una imagen. Vamos a ir viendo respuestas por acá. No, todavía no desvelo, porque son 2 respuestas y si no se van a copiar ustedes. No. Ahí les voy dejando. ¿Qué tal, Caterine? ¿Ya lo tiene por ahí? ¿Tiene la respuesta? ¿Qué me dice Carlos? Que no le veo la cara. Ahí ponga su web para que yo le pueda ver. Tenemos 4 respuestas. No se olviden que somos 27 conmigo, entonces 26. Es el resumen de lo que teníamos que trabajar en la semana. Son los factores que influyen en el aprendizaje. Uno de ellos está claro que es la resolución de problemas. Pero hemos hablado de más. Ya hay 6 personas. Tenemos 3 minutos. Sí, tenemos 3 minutos, no hay problema. No hay problema, no hay nada. Tenemos 3 minutitos para las respuestas. Y resolvemos las respuestas. ¿Cuándo entro a esta para responder a este Google Club? Dame, tengo para responder 3 minutos. Ya, ahora qué hago. Ahí, ¿cuáles son? Ya, ahí, ¿qué pongo? ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje activo del estudiante de la neurociencia? Entonces, no se olviden que uno ya estaba definido, ¿ya? Y tenemos claro lo principal, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, ya tenemos 9 personas, después nos volvemos otra vez a conectar y a ver si nos ganamos el cafecito o no nos ganamos el cafecito. Tenemos que hemos hablado de eso, de los factores. Uno de ellos, el primero, era de resolución de problemas y después hemos ido viendo qué factores desarrollamos el aprendizaje. Hemos dicho que todo aprendizaje se produce por los sentidos, además de distintas partes a nivel cerebral, va a la atención y va a la memoria, el hipocampo o amígdala. Hipocampo, memoria. Ya tenemos 11 personas, vamos a ir viendo un poco cómo está
Subimos la parte de arriba, vamos a ver cómo está yendo. Vamos a ver aquí. Bien, las fotografías, uy, han encontrado la misma foto. Tendríamos los estímulos, resolución de problemas, empatía y emociones. Bueno, por aquí hay estas respuestas. Vamos a ver si será o no será. Seguimos un poco con... Cerramos el mensaje y vamos viendo. No se olviden, 1 minuto y nos volvemos a conectar, ¿ya? Vayan respondiendo y vemos. No solamente es con el dibujito, ¿ya? Tienen que poner, además de la imagen, tienen que poner la solución. No solo es poner un dibujo fuera, tienen que poner la que les parece más significativo. Por ejemplo, si son emociones positivas, tiene que salir una imagen sobre emociones positivas. Solamente son las emociones, pero le falta su dibujo al lado, ¿ya? Fuera, vuelvan a responder. Nos volvemos a conectar ahora en 1 minuto. Y vayan respondiendo